Hoy te voy a platicar de un concepto que he denominado el ciclo de la vida financieramente hablando. Antes que todo, permíteme preguntarte, ¿cuál es tu número de la suerte? Para muchas personas el número de la suerte puede ser el 1, el 3, el 7, el 8 es muy chino, el 9, el 13, 21, 23, a mí en lo particular el 23, el 33, etc. Perfecto, qué bueno que ya escogiste tu número de la suerte. Pero déjame decirte cuál es el número más importante de todo el mundo. El número más importante de todo el mundo es 28,000. ¿Y por qué 28,000? 28,000 porque es el número de días promedio que una persona va a vivir. Expresado en años son 76.7 años en promedio. Para fines prácticos lo voy a redondear a 80 años. Entonces, considerando que tomamos el promedio de 80 años, vamos a dividir estos 80 años en 4 partes. La primera parte va de los 0 a los 20, la segunda de los 20 a los 40, de los 40 a los 60 y de los 60 a los 80. Cada una de estas 4 partes representa una etapa de nuestra vida. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa en cada una de ellas. Chequemos bien qué sucede en la primera etapa. En la primera etapa de los 0 a los 20, ¿qué sucede? Bueno, nosotros crecemos, estudiamos principalmente, jugamos, llegamos a la adolescencia y bueno, y hacemos lo que todo adolescente hace, ¿no? Listo. Veamos ahora qué pasa de los 20 a los 40 años. De los 20 a los 40 empezamos nuestra etapa laboral, conseguimos nuestro primer trabajo, con ello nos compramos nuestro primer coche, compramos nuestra primera casa. Te recomiendo que lo hagas antes de que te cases. Después nos casamos, tenemos hijos y bueno, la familia se va formando. Veamos ahora qué sucede entre nuestros 40 y nuestros 60 años. Entre nuestros 40 y nuestros 60, en cuestión laboral, pues ya habremos mejorado, ya tenemos un mejor trabajo, habremos puesto tal vez un negocio, ya nos compramos un mejor coche, porque eventualmente pues, no vamos a manejar la misma lata de los 20. Habremos comprado otra casa a manera de inversión, pero sucede algo muy curioso entre nuestros 40 y nuestros 60. Los hijos. Los hijos entre nuestros 40 y nuestros 60 ya habrán estado terminando su primera etapa de vida. Y bueno, llegamos a la última etapa, que es la etapa entre los 60 y los 80 años. ¿Y qué sucede en esa etapa? Pues nada, vamos a vivir en el retiro. Pero quiero que vean una cosa. Aquí se da una cosa muy importante, que es que en estas dos etapas, en esta parte, se caracteriza porque realmente nosotros no vamos a generar un ingreso fijo, no vamos a tener una entrada fija. La mitad de nuestra vida la vivimos sin un ingreso fijo. ¿Te acuerdas que al principio te dije que el número más importante en el mundo eran 28,000? ¿Y por qué 28,000? Porque nosotros tenemos 28,000 días, que es en promedio lo que vamos a vivir. 14,000 días de estos, nosotros no generamos un ingreso fijo. Quiere decir que nosotros únicamente vamos a tener 14,000 días para lograr nuestros sueños. Los sueños de nuestros padres, los sueños de nuestra infancia. Y ahora permíteme hacerte una pregunta. ¿Cuántos años tienes? Supongamos que tu respuesta fue 35. 35 años nos sitúa aquí. ¿Qué quiere decir? Que toda esta parte ya se fue. La perdimos y lo que no hicimos en esta parte no podemos recuperarla. Y quiere decir que únicamente nosotros vamos a tener entre los 35 y los 60 años para lograr acumular, ahorrar lo que necesitemos en la última parte de nuestra vida. Y justamente en esta última parte, que es entre lo que nos queda, que son de los 35 a los 60 años, por lo regular se caracteriza porque se presentan 4 miedos principales. El primer miedo sería: ¿qué pasa si yo ya no puedo trabajar entre los 35 y los 60 años? El segundo miedo sería: ¿qué pasa si yo no llego a los 60 años? Y el tercer miedo sería: ¿cuánto es suficiente para mi retiro? Y el cuarto miedo es: ¿qué pasa si mis hijos no tienen los fundamentos necesarios para completar su propio círculo? Déjame explicarte bien a qué se refiere cada uno de estos 4 miedos.
El primer miedo, que significa qué pasa si yo ya no puedo trabajar entre los 35 y los 60 años, quiere decir que yo ya no pudiera generar ingreso por una condición física, por una enfermedad o un padecimiento que a mí ya no me permita salir a generar ingresos para mi familia. El segundo miedo, que es que yo ya no llegue a los 60 años, pues creo que se entiende, ¿no? El tercer miedo querría decir, ¿cuánto es suficiente para mi retiro? ¿5 millones de pesos es suficiente? ¿8 millones de pesos es suficiente? ¿10? ¿Cuánto es suficiente para ti? Y el cuarto miedo es, ¿qué pasa si mis hijos no tienen los fundamentos necesarios? Se refiere a qué tipo de educación fue la que tú le diste en su primera etapa. Y bueno, después de esta explicación, me gustaría saber qué vas a hacer con el resto de tus 14,000 días que te quedan. Ojalá y los aproveches.